Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en Rosita Cocina les vamos a mostrar cómo hacemos nosotros las rellenas o morcillas. Vamos a necesitar 2 medidas de arroz. Con este pocillo Muk tomamos la medida, son 2 pocillos. Y aquí tenemos poleo seco. Lo mejor es que usen el poleo fresco, pero bueno, en este caso no lo tenemos fresco. Vamos a sacar lo que podamos aquí de hojitas. Aquí tenemos 4 medidas de agua con el mismo pocillo que medimos el arroz. Agregamos 5 cucharadas de aceite, agregamos el arroz, o sea que en medida serían por 2 de arroz son 4 de agua, ¿listo? Sal al gusto y vamos a dejar que el arroz seque, que quede voladito, que quede sueltico y vamos a lavar las vísceras o tripa de cerdo. Aquí está secando ya el arroz. Volteamos la tripa al revés, volteamos la punta y ponemos el chorro de agua encima para que este ayude a que ella se vaya volteando sola con la fuerza del agua. Ella solita se va volteando. Entonces aquí las estamos volteando al revés para lavarlas muy bien por dentro y desinfectarlas. Dejarlas bien lavaditas. En la plaza se consiguen la tripa de cerdo, la medida es por varas, ¿no? Entonces uno pide como que así, 4 varas de tripa de cerdo o 10 varas de tripa de cerdo. No se consigue así como por metros, o por lo menos aquí no, ¿sí? Sino por varas. Listo, entonces exprimimos bastantes limones para sacar el zumo del limón. Le agregamos el zumo puro del limón más un poco de agua y los dejamos ahí por 10 minutos, bastante zumo de limón. Vean, aquí ya quedó el arroz sueltico, o lo que como lo llamamos aquí, arroz volado. Lo vamos a extender acá y lo dejamos enfriar. Listo, aquí ya pasaron los 10 minutos que dejamos la tripa de cerdo en agua con limón. Vamos a escurrirlas y vamos a agregar vinagre, más o menos un medio vaso de vinagre. Le agregamos agua también y lo vamos a dejar ahí por 10 minutos. Aquí tenemos las hojitas de guaca. Esta es la hierba que más predomina en sabor en las rellenas. No es la misma que llaman guascas, no, se llama guaca. Y son unas hojitas que son picantes y tienen unas florecitas amarillitas. Aquí estamos picando perejil, un buen manojo de perejil, bien picadito. También vamos a picar bastantes hojitas de guacas. Las lavan muy bien y las pican. A ver, en cantidad lleva más guaca que perejil, ¿sí? El sabor que predomina más es el de la guaca. Listo, aquí ya pasaron los 10 minutos, así que la tripa de cerdo ya quedó bien lavadita, bien desinfectada. Terminamos aquí de lavarla. Vea, el limón y el vinagre ayudan como a que la tripa suelte un poco ese sarro que tiene por dentro y queda bien limpiecita. Vamos a picar aquí cebolla en rama o cebolla larga. Y dejamos ya todo listo para la preparación. Aquí tenemos la pajarilla molida. Estas rellenas las vamos a preparar con pajarilla. La pueden comprar en la plaza ya molida. Le dicen ahí en la carnicería que le muelan la pajarilla. O si ustedes la van a moler en casa, hay que hacerlo en la licuadora. Entonces primero le quitan esa membrana blanca que tiene la pajarilla y la pican bien chiquitico antes de licuarla. Luego la ponen en la licuadora y la van licuando de a poquitos para que no le cueste tanto como al motor de la licuadora. Luego le agregan un poco de agua y empiezan a sacar, a mezclar así para que ella vaya soltando el color. Y ustedes van colando eso que va quedando, lo van colando. Los residuos que quedan en el colador, que son esos residuos de pajarilla, no los vamos a utilizar. Lo único que vamos a usar son lo que queda, lo que está quedando en el plato, que es el color. Ese es el que necesitamos. Aquí tenemos 300 gramos de papa picada. Esto es papa blanca picada. Tenemos arracacha, aquí un pedazo de arracacha.
Vamos a picarlo también en cuadritos. Este sabor que le da la racacha a la rellena es muy rico. En muchas regiones no la utilizan, ni siquiera se usan la papa, pero bueno, háganla así como la estamos haciendo y verán que quedan muy deliciosas. Entonces, papa en cubitos, también un pedacito de racacha en cubos. Vamos, aquí ya tenemos casi todos los ingredientes listos para empezar a rellenar. Aquí quedó el arroz todo sueltico. Vamos a cambiar de recipiente porque aquí nos va a quedar muy pequeño este. Entonces agregamos aquí el arroz, el perejil, las guacas, la cebolla y el poleo. La papa y la racacha mezclamos muy bien. Vean que lo que más predomina es la guaca. Y en sabor también es el que más predomina, porque eso quedan las rellenas picanticas, deliciosas. Vamos a empezar a agregar el color de la pajarilla. Aquí tenemos un poquito más de medio pocillo, aguapanelero. Empezamos a agregar y ustedes van viendo ahí a ojo el color, si le va haciendo falta. La idea no es que queden como tan blancas, pero tampoco tan rojas. Agregamos medio pocillo más y van mezclando bien. Aquí tenemos comino y pimienta molida, están asados. Aquí en la casa los ponemos en un sartén y los dejamos asando ahí un ratico, las semillas de pimienta y de comino, y ya cuando están bien asaditos los pasamos por un picatodo y quedan molidos, quedan muy deliciosos. Da un sabor muy rico esta mezcla de pimienta y comino. Agregamos sal al gusto, grasa de cerdo o manteca de cerdo. Vean, ustedes pueden ver esta manteca de cerdo la tenemos aquí envasada. Vean el que se ha sentado un poco. Agregamos otro poquito de color y mezclamos. Muy bien. Entonces, con un pico de botella plástica lo van a cortar y van a poner la punta de la tripa bien puestecita aquí en el pico de botella y van a empezar a rellenar. Así como ustedes ven acá, sostienen y empiezan a rellenar. Lo pueden hacer así con el dedo o lo pueden hacer con un cabo de un molinillo, un cabo de un cucharón. Es un oficio de paciencia, un poquito largo, según también la cantidad que ustedes vayan a preparar. Por eso les recomendamos que no rellenen, por decir, tiras tan largas, sino tiras cortas para que puedan ir. A veces la tripa en algún punto se rompe. Entonces cuando se rompe ustedes tienen que cortar por ahí, amarrar lo que quedó y seguir rellenando. Por ejemplo, aquí en este caso se nos rompió, tuvimos que cortarlas y amarrar ahí, dejarlas que quedan. Así, cuando empiecen a amarrar las rellenas, ustedes toman la medida de qué tamaño las van a dejar, pero no las dejen tan templadas, las dejan suelticas, que no queden tampoco tan apretadas, porque recuerden que después de que ellas se rellenan, se llevan a cocinar por 15 minutos. Y cuando ellas se cocinan, la papa se cocina, o sea que se crece un poquito, el arroz se abre un poquito más, o sea que necesitan más espacio, deben dejarlas suelticas, no tan templadas, porque si no se van a reventar. Igual ellas una que otra, puede que se les reviente. Eso sucede cuando hacemos rellenas. Listo, aquí ya las tenemos todas listas, amarraditas. Lo que se usa para amarrar es esa pita de algodón o fibra de algodón, que es la misma que se usa para elevar las cometas. Tenemos agua hirviendo en una olla y vamos a agregar ahí las rellenas. Al agua le pueden agregar sal para que dé saborcito. Las dejan hervir por 15 minutos, o sea, el agua está hirviendo, ustedes agregan las rellenas en el momento en que empieza a hervir el agua y las dejan ahí
hirviendo por 15 minutos. 15 minutos es suficiente, no las dejen más porque se les puede reventar. Listo, vean, aquí se nos reventó una. De pronto quedó muy templada y se reventó porque vean que el agua está llena de hojitas. Listo, aquí ya pasaron los 15 minutos, vamos a sacarlas para freírlas. Vean, ahí está, la que está flaca fue la que se reventó. 15 minutos es suficiente cocción porque recuerden que después de esto van a fritura. Entonces ahí se terminan de cocinar. Aquí estamos haciendo un hogao o un guiso para unas papas chorreadas. Las pueden comer con papas amarillas fritas o papas criollas o con papa chorreada, buen ajicito, que queden bien picanticas. No, eso es una cosa, es una delicia, una cosa de locos, de verdad. Tengan mucho cuidado porque a veces se empiezan a chispear y se pueden quemar con el aceite. Entonces estén pendientes de estarlas tapando con esas tapas freidoras o esas tapas que se usan para freír, que son las que tienen los huequitos, o tapas de mallitas, porque ellas sí empiezan a chispear. Listo, las ponemos ahí en el aceite caliente. Las dejamos freír bien y listo. Vean esa delicia, que no es que no sean fáciles de preparar, tampoco son difíciles. Lo que pasa es que llevan tiempo para hacerlas, pero quedan sabrosas. Las pueden hacer con los ingredientes que ustedes quieran, con papa, con arracacha, bueno, si no les quieren agregar poleo, no lo hagan, háganle solamente pero guaca que no les falte la guaca y el perejil, porque eso es clavísimo ahí. Bueno, esperamos que les haya gustado. Déjenos aquí su comentario de cómo les pareció esta preparación, y cuando ustedes la preparen, vuelvan a este video y coméntenos cómo les quedó, o escríbanos al Instagram o al Facebook. Y bueno, muchas gracias por vernos. Suscríbase a nuestro canal y nos vemos en otra preparación más al estilo de Rosita Cocina.